El sol abrasaba la llanura, un disco de fuego que no daba tregua. El polvo se alzaba en nubes con cada paso de los caballos, y el aire olía a cuero, sudor y desesperación. En el pueblo de Santa Rosa, un lugar olvidado en la frontera de Coahuila, las subastas eran algo más que un espectáculo, eran un mercado de almas. Hombres con el rostro curtido por el sol y mujeres con los ojos vacíos se apiñaban en la plaza, esperando el martillo del subastador. Ese día, sin embargo, la multitud murmuraba con un dejo de incomodidad. No era común que se subastaran vidas tan rotas como las que estaban a punto de desfilar. Entre los presentes estaba Mateo Salazar, un hombre de mirada dura y pocas palabras. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro, ocultando las cicatrices que le cruz-aguacate. System, cruzaban su mejilla izquierda. Vestía una camisa descolorida y un chaleco de cuero gastado, con un revólver colgando bajo en la cadera. Mateo no era un bandido, pero tampoco un santo. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. La subasta comenzó con el grito del subastador, un tipo gordo con bigotes encerados que disfrutaba demasiado su papel. Uno a uno, los lotes humanos eran presentados, hombres encadenados, mujeres con niños en brazos, familias enteras vendidas como ganado. Mateo observaba en silencio, con el estómago revuelto. No era la primera vez que veía esto, pero algo en su interior se retorcía cada vez más con los años. Entonces la vio. Una mujer joven, de pie en el estrado, con el rostro pálido y los ojos hundidos por el cansancio. Su vestido raído apenas cubría su cuerpo en cinta, y a su lado, aferrada a su falda, estaba una niña de no más de 5 años, con el cabello negro enredado y los pies descalzos. La multitud se calló por un instante. Había algo en ellas, una dignidad rota pero innegable, que hacía difícil apartar la mirada. Una viuda embarazada y su pequeña. Gritó el subastador, con un tono que pretendía ser jovial pero sonaba cruel. Fuerte como mula, y la niña crecerá para servir en la casa. ¿Quién da la primera oferta? Un murmullo recorrió la plaza. Nadie levantó la mano de inmediato. La mujer, cuyo nombre aún no se había mencionado, mantenía la cabeza baja, pero sus manos temblaban mientras abrazaba a la niña. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en su vida, pero esto era diferente. Era como si el destino lo estuviera desafiando. 100 pesos. Gritó un hombre desde el fondo, un ranchero con botas lustradas y una sonrisa torcida. La multitud rió, pero no era una risa de alegría. Era el sonido de la miseria compartida. 120. Respondió otro, un comerciante conocido por su crueldad con los trabajadores. Mateo apretó los puños. No tenía mucho dinero, lo poco que había ganado lo llevaba en una bolsa de cuero bajo la camisa. Pero algo en él se quebró al ver a la mujer y a la niña. No podía dejarlas en manos de esos buitres. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano. 200. Dijo con voz firme. Las cabezas se volvieron hacia él. El subastador alzó una ceja, sorprendido. Mateo no era de los que llamaban la atención, y mucho menos en una subasta. El ranchero de las botas lustradas soltó una carcajada. Salazar, ¿tú? ¿Qué vas a hacer con una viuda y una mocosa? Se burló. Mateo no respondió. Su mirada era suficiente para callar al hombre. El subastador, ansioso por cerrar el trato, golpeó el martillo. 200 a la 1, a las 2, vendido al señor Salazar. La multitud murmuró, pero Mateo no les prestó atención. Caminó hacia el estrado, sintiendo el peso de todas las miradas. La mujer lo observó con desconfianza, apretando a la niña contra su cuerpo. Sus ojos eran oscuros, llenos de miedo y desafío al mismo tiempo. Vámonos, dijo Mateo, extendiendo una mano para ayudarla a bajar. Ella no la tomó. En cambio, bajó con cuidado, sosteniendo a la niña de la mano. La pequeña lo miró con unos ojos enormes, como si intentara descifrar si él era amigo o enemigo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Mateo, suavizando la voz. Isabel, respondió la mujer, casi en un susurro.
Ella es Clara. Mateo asintió. Soy Mateo Salazar. Vengan conmigo. No hubo más palabras. Los llevó a una carreta que había alquilado en el pueblo, un armatoste viejo pero funcional. Los ayudó a subir, ignorando las miradas curiosas de los demás. Sabía lo que pensaban, que era un loco, un débil, o tal vez algo peor. Pero no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo correcto. El camino hacia su rancho era largo, atravesando colinas secas y cañadas llenas de mezquites. Isabel y Clara permanecían en silencio, abrazadas en la parte trasera de la carreta. Mateo no las presionó para hablar. Sabía que la confianza no se ganaba con palabras, sino con acciones. Llegaron al rancho al atardecer. Era una casa modesta de adobe, con un corral para los caballos y un pequeño huerto que apenas sobrevivía al calor. Mateo ayudó a Isabel a bajar, notando cómo ella se tambaleaba por el cansancio. «Hay una habitación para ustedes», dijo, señalando la casa. «No es mucho, pero está limpia». Isabel lo miró con recelo. «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué quieres de nosotras?» La pregunta era directa, y Mateo respetó su franqueza. «No quiero nada. Solo, no podía dejar que cayeran en manos de esos hombres». Ella no parecía convencida, pero asintió lentamente. Clara, agotada, se había quedado dormida en sus brazos. Mateo las llevó a la habitación, donde una cama sencilla y una manta las esperaban. Isabel acostó a la niña con cuidado, y luego se volvió hacia él. «No soy una carga, Salazar. Puedo trabajar. Cocino, lavo, coso. Lo que sea». «No eres una carga», respondió él, serio. «Descansen. Mañana hablaremos». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó en el porche, fumando un cigarro y mirando las estrellas. Había comprado a una viuda y a su hija en una subasta. ¿En qué estaba pensando? No era un hombre de familia, ni siquiera un hombre bueno. Había matado, había robado, había vivido al filo de la ley. Pero algo en los ojos de Isabel, en la forma en que protegía a Clara, lo había tocado de una manera que no podía explicar. A la mañana siguiente, Isabel ya estaba despierta cuando él entró a la cocina. Preparaba tortillas en un comal, con movimientos precisos a pesar de su embarazo. Clara estaba a su lado, pelando maíz con torpeza infantil. «Buenos días», dijo Mateo, algo torpe. «Buenos días», respondió Isabel, sin mirarlo. «Encontré harina y algo de café. Espero que no te moleste». «Esta es tu casa ahora», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. «Usa lo que necesites». Ella lo miró por primera vez, y sus ojos tenían una chispa de desafío. «¿Mi casa? No soy tu esposa, Salazar. Ni tu criada. No quise decir eso». Se apresuró a aclarar. «Solo, quiero que estén bien». Isabel no respondió, pero su expresión se suavizó un poco. Clara, en cambio, lo miró con curiosidad. «¿Eres vaquero?», preguntó la niña. Mateo sonrió, algo que no hacía a menudo. «Algo así». Los días pasaron, y una rutina frágil comenzó a formarse. Isabel trabajaba sin quejarse, manteniendo la casa en orden y cocinando con lo poco que había. Clara seguía a Mateo como una sombra, fascinada por los caballos y las historias que él, a regañadientes, empezaba a contarle. Pero la tensión seguía ahí. Isabel no confiaba en él, y Mateo no sabía cómo romper esa barrera. Una noche, mientras compartían un guiso de frijoles bajo la luz de una lámpara de aceite, Isabel habló. «¿Por qué no tienes familia?», preguntó de repente. Mateo se quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino. Nadie le había hecho esa pregunta en años. «No soy bueno para eso», dijo finalmente. «La vida que llevo, no es para familias». Ella lo observó, como si intentara leer su alma. «Nadie es bueno para esto hasta que lo intenta». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Por un momento, quiso contarle todo,
la guerra, los hombres que había perdido, las noches en las que el whisky era lo único que lo mantenía cuerdo. Pero en lugar de eso, solo dijo, tal vez. El problema llegó una semana después. Un grupo de jinetes apareció en el horizonte, levantando polvo como un presagio de tormenta. Mateo los reconoció de inmediato, eran los hombres del ranchero de las botas lustradas, el que había pujado por Isabel en la subasta. Su líder, un tipo corpulento llamado Vargas, desmontó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Salazar, dijo Vargas, escupiendo al suelo. Escuché que te hiciste de un buen botín en la subasta. Vine a hacerte una oferta. No está en venta, respondió Mateo, con la mano cerca del revólver. Vargas rió. Todo tiene un precio, amigo. Y esa viuda vale más de lo que pagaste. Isabel, que estaba en el porche con Clara, se tensó. Mateo le hizo una seña para que entrara a la casa, pero ella no se movió. Sus ojos ardían con una furia que Mateo no había visto antes. No soy una cosa, dijo Isabel, con la voz temblando de rabia. Y no dejaré que me toquen. Vargas la miró con desprecio. Cállate, mujer. Esto es entre hombres. Mateo dio un paso adelante, su cuerpo bloqueando la vista de Isabel. Te doy una oportunidad, Vargas. Vete ahora. La sonrisa de Vargas se desvaneció. Sus hombres, 5 en total, se prepararon, con las manos en las armas. Mateo sabía que las probabilidades no estaban a su favor, pero no iba a retroceder. El primer disparo vino de Vargas, pero Mateo fue más rápido. Su revólver rugió, y el hombre cayó con un grito. El caos estalló. Los caballos relincharon, el polvo se alzó, y las balas volaron como avispas furiosas. Mateo se movió con la precisión de un hombre que había enfrentado la muerte demasiadas veces, derribando a 2 de los hombres de Vargas antes de que pudieran disparar. Pero no fue suficiente. Un disparo le rozó el brazo, arrancándole un gruñido de dolor. Entonces, un estruendo inesperado resonó desde el porche. Isabel, con un rifle que había encontrado en la casa, disparó y alcanzó a uno de los atacantes en el pecho. El hombre cayó, y los otros, desmoralizados, huyeron como perros asustados. Mateo se volvió hacia ella, jadeando. Isabel sostenía el rifle con firmeza, aunque su rostro estaba pálido. Clara estaba escondida detrás de ella, llorando en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, acercándose. Isabel asintió, pero sus manos temblaban. No dejaré que nos hagan daño. Nunca más. Esa noche, mientras curaban la herida de Mateo, algo cambió entre ellos. No fue una gran declaración, ni un momento de revelación. Fue una mirada, un roce de manos, una comprensión silenciosa de que estaban juntos en esto. Clara dormía en la habitación, y el silencio de la noche los envolvió. No sé qué hacer con ustedes, admitió Mateo, con la voz ronca. Isabel lo miró, y por primera vez, sonrió. Solo sé nuestro amigo, Mateo. Eso es suficiente. Pasaron los meses. Isabel dio a luz a un niño sano, al que llamó Juan. Mateo, que nunca se había considerado un hombre de familia, se encontró construyendo una cuna con sus propias manos. Clara lo seguía llamando vaquero, y él fingía molestarse, aunque en secreto le encantaba. El rancho ya no era solo un refugio. Era un hogar. Y aunque el mundo seguía siendo cruel, Mateo Salazar había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Por primera vez, no estaba solo. Y bajo las estrellas de Coahuila, mientras Isabel cantaba una nana al pequeño Juan, Mateo supo que, de alguna manera, había ganado algo más valioso que cualquier tesoro, una familia.